escuchen bien? Perfectamente, estoy junto a Henry Avelino, vamos a compartir esta entrevista y básicamente queremos conocer detalles, cómo le fue a nuestro país, a nuestros chicos en este proceso de retorno presencial a clases. Ya nosotros ayer habíamos, incluso desde la semana anterior habíamos informado ampliamente que este era un tema gradual. Ayer pues había un componente de más de 400.000 chicos de los institutos técnicos, de los establecimientos rurales que se incorporaban a esta iniciativa. ¿Cuál es el resumen que saca limpio hasta ahora el ministerio de este primer día? Bienvenida. Alberto, Henry, buenos días nuevamente. Y conforme también lo manifestaba el día de ayer, estoy en este momento encargada de la subsecretaría del distrito de Guayaquil, aquí en la coordinación zonal 8. Y efectivamente pude constatar de primera mano en visita a por lo menos 4 instituciones educativas que iniciaban el periodo escolar, la alegría y el entusiasmo que implicó para chicos y chicas de bachillerato técnico y bachillerato rural el retornar a sus aulas, el estar en contacto nuevamente con sus compañeros y con sus compañeras, el tener la posibilidad de aprender de primera mano y facilitar estos procesos de aprendizaje, el poder estar en contacto con sus docentes de nuevo y poder pedir explicaciones adicionales, poder solicitar apoyos en caso de requerirlo. Y esto efectivamente fue gratificante para todos y todas quienes lo pudimos ver, acompañar a estos estudiantes y sobre todo para toda la población que estoy segura que empezará ya a unirse a este proceso de retorno a la presencialidad. Tal vez el reto mayor para el ministerio y para todas las autoridades es que esa sonrisa se mantenga en el tiempo. Y digo esto no en virtud de las condicionantes, de los tics que deben de darse precisamente a los chicos, ¿no? Siempre hay la inquietud del chico motivado por hasta darse un abrazo con sus compañeros, con sus compañeras, ¿no? Pero justamente cuáles son las recomendaciones principales que ustedes como ministerio le han ido dando a cada uno de ellos en los diferentes establecimientos educativos. Y estamos hablando de los que tienen régimen sierra y Amazonía y también de los de régimen costa. Bueno, muchas veces nos suena extraño esto de volver a la presencialidad a los pocos meses de terminar el año lectivo en régimen costa. Sin embargo, y como lo pude conversar el día de ayer con los estudiantes de bachillerato, sobre todo de tercero de bachillerato, es un tema que ellos se merecen. Ellos estaban ansiosos de retornar a las aulas, de poderse graduar en esta modalidad presencial, de poder estar en conjunto con sus compañeros y compañeras. Y para esto es importante también tomar en cuenta que venimos de un ejercicio de retorno progresivo y voluntario a la presencialidad que se viene ejecutando desde el mes de junio del presente año, en el cual a la fecha hemos alcanzado un 54% de establecimientos educativos a nivel nacional y en este retorno progresivo. Junto con este retorno progresivo, el día de ayer inició la fase 1 de este retorno a la presencialidad aprobado por el COE nacional y en esta fase 1 retornamos con los bachilleratos técnicos y los bachilleratos rurales. Estos dos tipos de bachilleratos son quienes tienen una condicionante adicional o un componente práctico mucho más fuerte en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que al hablar de motivación, también tenemos que ver la necesidad que tienen estos estudiantes de volver a las aulas, de poder retomar su aprendizaje de forma práctica y concreta, pasar un poco de todo este proceso de aprendizaje en el cual los profesores y las profesoras a nivel nacional han tenido una entrega diaria y muy significativa. Sin embargo, lo nuestro es estar en el aula, y lo digo así porque también soy educadora, y efectivamente lo nuestro es estar en el aula con chicos y chicas, el poder estar en contacto con ellos, el poder conversar y suplir las necesidades de aprendizaje, y sobre todo fortalecer un aspecto que también es un componente básico del aprendizaje, que es el socioemocional. El poder tener estos espacios de compartir, de reflexionar, de tener opiniones diversas y poder llegar a soluciones o conclusiones en el que no se necesite atravesar a través de estos medios que muchas veces no nos permiten tener esta cercanía y el desarrollo socioemocional que requerimos para aprender. Todo proceso de aprendizaje está atravesado por esta colectividad y por esta reflexión en conjunto.
Sí, no hay que ser experto en pedagogía, ¿no? Y nosotros aquí en esta mesa de trabajo lo hemos apuntado. Desde hace meses nos decíamos, a ver, cuando uno pone en la balanza que termina perjudicando más a los chicos, ¿no? El hecho de no estar presencialmente, claro que hay que tener cuidados en materia de salud, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero la afectación es terrible. Permítame que Henry Avelino tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo está? Un abrazo. Diana Castellanos está con nosotros, subsecretaria para la Innovación Educativa y del Buen Vivir del Ministerio de Educación. Al comienzo, cuando se anunció que el retorno era obligatorio, algunos padres obviamente manifestaron sus rechazos. De acuerdo a las cifras que ustedes tienen, o números o estadísticas, ¿hubo ausentismo de todas formas? Algunos padres todavía se resistieron a enviar a sus hijos a clases, o simplemente sí se pudo cumplir la meta de que los chicos retornen en su totalidad en los centros educativos a clases. Henry, sí, como les comentaba, el día de ayer, por ejemplo, en la Coordinación Zonal 8, volvimos con un total de 135 instituciones educativas de bachillerato técnico, 28 de bachillerato rural, con un total de 60,000 estudiantes de bachillerato. Es importante mencionar que en este plan de retorno a la presencialidad, el primer mandato es que la obligatoriedad de retorno a la presencialidad es para las instituciones educativas como tal. El decidir la modalidad de educación de sus hijos e hijas, así como el tipo de sostenimiento, si es fiscal, fiscomisional, municipal o particular, es una decisión de las familias junto con sus hijos e hijas. El día de ayer nos sorprendimos porque durante la semana pasada hicimos una serie de reuniones con las autoridades de las instituciones educativas y estas a su vez con las familias de los bachilleratos que iban a retornar. Y vimos de manera muy emocionada cómo este número que la semana pasada estaba limitado a la voluntariedad fue aumentando y fue en incremento a lo largo de la jornada. Es decir, tuvimos estudiantes que se incorporaron en la mañana, en su jornada matutina, y tuvimos más estudiantes que se incorporaron en la jornada vespertina. Y consideramos que esto va a continuar sucediendo a lo largo de esta semana. ¿Por qué va a continuar sucediendo? Porque efectivamente son las y los estudiantes los que nos están pidiendo volver a la presencialidad. Son ellos y ellas quienes quieren volver a estar en su institución educativa, quienes sienten esta necesidad de volver a aprender en modalidad presencial y se van entusiasmando unos a otros. Además, van verificando que las medidas de bioseguridad para aquellas familias y estudiantes que aún tienen temor se acogen dentro de las instituciones educativas y están mucho más controladas que en muchos otros espacios que ya llevan abiertos muchísimo más tiempo que las instituciones educativas. Tenemos las medidas de bioseguridad, un proceso de flexibilización que nos permite acomodarnos en el aforo para no tener, por ejemplo, saturado el espacio y cumplir con el distanciamiento físico requerido. Tenemos el uso obligatorio de mascarillas durante toda la jornada escolar por todas las personas que están en la institución educativa y un uso adecuado de la mascarilla, es decir, que cubra nariz y hasta el mentón. Tenemos la desinfección constante del mobiliario y de las aulas. Y además seguimos avanzando en el plan de vacunación. En este sentido también la invitación a acudir a los puntos nacionales de vacunación familiar que ha aperturado el Ministerio de Salud, muchos de ellos en coordinación con nosotros. Y esto también es un mecanismo que va brindando toda la seguridad que las familias y los estudiantes requieren para este retorno a clase. Subsecretaria, ayer la mesa técnica, ¿no?, del COE cantonal en Guayaquil hablaba de la duplicación de los casos y el retorno a clases es algo esperanzador para los chicos, ya lo decía Alberto, ¿no? Y usted, el tema de estar cerca, de poder actualizarse, de poder nivelarse. A los chicos en 2 años no les ha ido bien en el tema de las clases online. ¿Existiría en algún momento, si la tendencia sigue aumentando, la reconsideración de volver nuevamente al Zoom, nuevamente a las clases online, que es lo que nadie quiere? Como padre se lo digo, ¿no? Mis hijos me dicen, queremos estar en el aula, ¿no? Ellos están bien adiestrados cuando se sale, cuando vamos con el tema de las mascarillas, con todo lo demás que creo que todo padre debe hacer. ¿Existiría la reconsideración en caso debido al aumento de casos si esa tendencia se sigue dando, subsecretaria? Bueno, Henry, como ya lo comentó la ministra de Salud en días anteriores,
Sabemos que estos incrementos en los contagios son producto del periodo de noviembre y de las aglomeraciones que se suscitaron en este periodo. Y en este sentido, hemos tomado la decisión de volver a la presencialidad y como ustedes pueden revisar, cada una de las fases tiene un periodo de 15 días posterior a cualquiera de estos feriados para tener este tiempo de ventana que es el recomendable por los organismos de salud a nivel nacional e internacional. No hemos reconsiderado el volver a un tema de no presencialidad por dos motivos. El primero, seguimos avanzando en los planes de vacunación y este plan de vacunación nos permitirá ir cubriendo hasta el 85% de la población, lo que implica esta inmunidad comunitaria de la que tanto hemos oído hablar. Y por eso estamos enfocados también en vacunar a la población de 5 a 18 años con las 2 dosis que les corresponde y en los periodos establecidos. Y estos cronogramas de vacunación son los que están acoplados también a los cronogramas de retorno a la presencialidad. Y en segundo lugar, en este retorno a la presencialidad a las clases, hay que tomar en cuenta que primero las medidas de bioseguridad en los establecimientos educativos se cumplen. Y se cumplen porque tenemos docentes y autoridades educativas que están llamadas a cumplirlas y que vigilan durante toda la jornada escolar que esto se cumpla. Entonces, los casos de contagio que ascienden a nivel nacional desde el mes de junio en las instituciones educativas identificados ahí representan solamente el 0.004% de la población que ya ha regresado. Y en cuanto se identifica un posible caso de contagio o un posible caso de COVID en cualquiera de estas instituciones educativas, las instituciones que están en presencialidad o en este plan de retorno y continuidad voluntario desde el mes de junio, tienen sus protocolos de salud articulados con los subcentros y centros de salud asignados a cada institución educativa. Entonces se activa de manera inmediata el cerco epidemiológico y esto nos ha permitido que efectivamente no tengamos situaciones de contagio al interior de las instituciones educativas. Entonces, con estos dos factores, nosotros también consideramos que es importante mantener la presencialidad, obviamente con estas medidas de bioseguridad por un lado y en segundo momento, con la activación de estos protocolos de salud que nos han dado muy buenos resultados y que además son los que nos permiten incluso hacer el cerco a nivel familiar y comunitario y evitar que los contagios se sigan extendiendo. 7:13 de la mañana, Alberto, importantes recomendaciones. No, por supuesto, y tal vez algún detalle adicional, subsecretaria, el hecho de que lo anotaba y se va a seguir trabajando en el tema vacunación, ¿no? Ese es un tema que no se queda de lado, obviamente, ¿no? O sea, paralelamente al retorno de las clases presenciales, por el otro, el personal del Ministerio de Salud Pública sigue afianzando el tema de la vacunación para los chicos que están en edad escolar, ¿no? Para todos los grupos etarios, pero también, y eso es importante, a mí me da la impresión de que las áreas de comunicación del Ministerio de Salud se están quedando de año en ese tema, y me refiero al hecho de que hay que seguir motivando la vacunación, y es en las distintas zonales donde se debe ir dando a conocer. A veces nosotros como comunicadores estamos exigiendo información para a su vez servir para lo que somos, ¿no? El canal de transmisión de todos estos detalles, porque a veces, por ejemplo, se abre un espacio de vacunación y es importante que la ciudadanía lo sepa, porque de qué vale que se abran los espacios si los ciudadanos no conocen. De pronto a mí me toca pasar por ahí y voy vacunándome. Entonces, un poquito la pregunta de subsecretaria, se mantiene ese tema, ¿no? Sí, hemos conversado con la Coordinación Zonal de Salud la semana pasada justamente, y con ellos hemos acordado que, bueno, durante esta semana van a continuar los puntos de vacunación masivos, es decir, del plan familia, donde pueden acercarse todas las personas del núcleo familiar a acceder a sus dosis correspondientes dependiendo del grupo de edad y en qué momento del plan de vacunación se encuentra, que ya venían abiertas durante la semana pasada. Esto incluye los fines de semana. A nivel de instituciones educativas tenemos 3. Aquí en Coordinación Zonal 8 está la Academia Illingworth, está el Vicente Rocafuerte, está el Cristóbal Colón, a donde también pueden acudir, incluyendo los fines de semana, toda la familia, si son los más pequeñitos de la casa, entre 5 y 11 años, a recibir su primera dosis. Si son los chicos y chicas un poco más grandes, entre 12 y 18 años, a recibir su segunda dosis. Y también invitamos a las personas adultas de las familias
que no han recibido su primera o su segunda dosis a que se acerquen a estos puntos de vacunación, Permítame, donde también podrán recibir su dosis correspondiente. Permítame parar ahí un ratito. A ver, repitamos entonces, son establecimientos educativos emblemáticos y están estratégicamente ubicados, diría yo, por la configuración de nuestra ciudad. Academia Naval Almirante Illingworth, ¿no? Sí, ok, esto está puntos de vacunación masivo. Correcto. A ver, segundo, sí, solamente un ratito para que nos vayan siguiendo quienes nos están pues escuchando en este momento, nos sigan a través de las plataformas digitales. Esto está ubicado en la avenida Felipe Peso, antes de salir a la vía Adaule, frente a San Felipe. Entonces, Academia Naval Almirante Illingworth. Al sur, en cambio, tenemos el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, ¿no? Esto es Rosa Borja de Icaza y El Oro, justamente al ingreso del barrio del Centenario. Y el otro establecimiento educativo es el emblemático de Guayaquil, ¿no? El Colegio Vicente Rocafuerte, ¿no? Centenaria entidad educativa que está ubicada aquí, esta calle, señores, es Lizardo García, ¿no? Lizardo García y Aguirre, el Colegio Vicente Rocafuerte. Entonces, ahí pueden acudir de lunes a viernes y también, o inclusive, el fin de semana, ¿no? Subsecretaria. Exactamente, incluyendo el fin de semana. Y a partir de la siguiente semana, y ya les remitiremos a los medios de comunicación, tendremos una institución educativa, al menos por cada distrito educativo, que también funcionará como punto de vacunación. De esta manera fortalecemos, junto con el retorno a la presencialidad, estas medidas de bioseguridad, que la principal es efectivamente que podamos estar todos y todas vacunados. Al momento de agradecerle, quiero insistir en esto, es importante la comunicación, y si hay departamentos enfocados en esta temática, me refiero a la comunicación, tanto en salud como en educación, es bueno que, oiga, esto nunca está de más, nunca está de más repetir todos los días, utilizar las plataformas digitales institucionales, justamente para poder multiplicar el mensaje. La tarea, yo creo que la completamos de esa manera, ¿no? Vacunándonos, yo creo que ahí podemos ir retornando. Hace un momento expresábamos lo preocupante que resulta en los llamados países del primer mundo, en grandes ciudades, donde la gente con sus tesis filosóficas que no se quieren vacunar y vemos las consecuencias terribles. Agradecerle, enviarle un fuerte abrazo. Es Diana Castellanos Vela, la subsecretaria para la Innovación Educativa y del Buen Vivir del Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, Henry Alberto. Un gusto haber compartido este espacio y la invitación a seguirse informando a través de estos medios. Muchísimas gracias. Son las 7.